hermanos, amigos, testigos de Jehová y público en general. En esta oportunidad quiero retomar el tema que estuve abordando la vez pasada, y se trata pues de la función que tiene Fuerza La Soriana en YouTube, encabezada por mí principalmente, con la ayuda pues de otras personas que también suben videos en mi canal, como el caso de Rafael Candelaria, el caso de mi hermano, el apologista el ingeniero Mario Orchese, que también sube sus videos acá en este canal. En el caso mío, como Lavasori, como Franco Orchese, mi función es más que todo desenmascarar a The Watchtower y poner en la mesa de ustedes, servidito, toda la información disponible que yo pueda obtener sobre lo que la Watchtower enseñaba como la verdad en el pasado y que hoy ya no se cree. También desenmascarar quiénes fueron pues los fundadores de la Watchtower y cosas creyeron y enseñaron ellos en su oportunidad como la verdad sacrosanta de Jesucristo. En la anterior oportunidad, en el video que subí últimamente, expliqué que muchos testigos de Jehová, sagaces e inteligentes, se están saliendo de la Watchtower porque se sienten descorazonados, estas personas, según me han manifestado en diversos correos, de que enseñanzas que ellos creían como la verdad ahora ya no se están creyendo. Es decir, la sociedad Watchtower para cambiando las enseñanzas constantemente, y lo que era antes una doctrina enseñada como la verdad ahora ya no se cree. Y todos estos cambios constantes de luces que se prenden y apagan, luces que contradicen la luz anterior, que la dejan totalmente a oscuras y nunca llegan a brillar, y en realidad pues ese texto bíblico que menciona de Proverbios, que la luz se hace más brillante con el tiempo, al final nos damos cuenta que la nueva luz que viene apagó la anterior y todo queda foja cero. Uno de los puntos también que los de Jehová me manifiestan en sus cartas es el hecho que la Watchtower, como les digo, esté cambiando a cada rato sus doctrinas y que realmente les causa una desazón. Una de ellas, fundamentalmente, una de las principales doctrinas que ellos se sienten realmente desconcertados, es con respecto al término generación de Mateo 24:34. Y este último cambio que se hizo en el 2010, diciendo pues que el término generación de Mateo 24:34 se refiere a aquellos nuevos ungidos que fueron traslapados de los anteriores ungidos y que vieron los acontecimientos de 1914, puesto que ya están viejos, están muriendo, entonces ya han pasado la posta a otros nuevos ungidos, y que esos son pues la generación de 1914. Pero si la Watchtower no está segura de quiénes son ungidos, está diciendo que los que están tomando los emblemas en estos últimos años no son ungidos de verdad, puesto que ese número se completó hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es verdad pues que el término de generación de 1914, de Mateo 24:34, se haya traslapado de una generación de ungidos a la siguiente generación, si no están seguros si esos son ungidos en realidad? Esto y otras cosas hacen pues que se susciten preguntas, dudas y más preguntas sin respuestas. Todos estos cambios doctrinales de la Watchtower ha originado que mucha gente esté desanimada de esta organización que se llama como la verdad. Hermano, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad? ¿Cuántos años tiene usted bautizado en la verdad? Y al final nos damos cuenta pues que nunca se puede estar en la verdad en esa organización de la Watchtower, puesto que lo que se enseña como la supuesta verdad ahora no se sabe si estará vigente dentro de 1, 2, 3, 4 o 5 años más adelante.
puesto que el pasado oscuro de la Watchtower así lo demuestra. Se ha visto pues cómo sus doctrinas son totalmente inestables, luces titilantes, que ayer fueron la verdad y ahora se han convertido en la mentira. Ya lo explicamos como ejemplo el caso del término de generación de Mateo 24, que se han cambiado pues más de 18 veces en toda su historia de la Watchtower, y eso pues causa una gran desazón y un gran desánimo dentro de los testigos de Jehová, porque eso demuestra pues que la Watchtower de ninguna manera está segura de sus enseñanzas, y eso también indica que Jesús no está dando nada de alimento espiritual a su esclavo fiel y discreto, a su cuerpo gobernante, y tampoco está dirigida por el Espíritu Santo de Jehová, puesto que si fuera así, sus doctrinas no serían tan vacilantes y tan titilantes, que uno se encuentra pues en un limbo, en una inestabilidad, en una situación de stand-by, no se siente uno estable. Es como aquel trabajador que está en un trabajo y se encuentra en el limbo laboral, en una inestabilidad laboral, puesto que no lo nombran en un puesto determinado como un empleado dentro de la nómina, y lo tienen así eventual eternamente. Entonces ese trabajador se siente desanimado, puesto que no lo nombran, no sabe si mañana estará en el trabajo, y estas cosas hacen pues que el trabajador o la persona se sienta desanimada, desconcertada y con poca voluntad de seguir trabajando para esa empresa. Igual ocurre con la Watchtower, esa sensación de inestabilidad doctrinaria que hay dentro de la Watchtower, que ya no se puede creer ni se puede confiar que lo que ahora se enseña como la verdad no sea cambiada dentro de poco tiempo con excusas de una nueva luz más brillante de entendimiento. Eso causa pues pérdida de credibilidad por parte de los miembros hacia la organización a quienes ellos supuestamente sirven como la organización de Jehová, el canal de Dios en la tierra. Estos cambios de pensamiento, de enseñanza constantemente crea pues una sensación de inestabilidad espiritual dentro de los testigos de Jehová, crea un desánimo de salir a predicar las doctrinas que la Watchtower cree, porque ya no tienen la certeza que esas doctrinas que están predicando en el servicio mañana se puedan cambiar por otras diferentes. Otras de las situaciones que me manifiestan los testigos de Jehová, que me escriben en forma privada, que ellos los han desanimado de la Watchtower como la verdad, es el hecho de que ya el mismo hecho de la segunda parucía de Jesús en 1914 se haya cambiado en los últimos 20 años, algo que se creyó hasta 1975 de una manera por tantos años. Después de 1975 se haya cambiado todo totalmente, lo que se creía como una verdad indiscutible, invariable por parte de sus miembros, que la Watchtower había enseñado como una verdad sacrosanta de Jesucristo, y que eso se iba a mantener siempre así. En el anterior video que subí les mostré cómo la Watchtower hizo un cambio gravísimo pues en lo que respecta a la separación de las ovejas y las cabras, y cómo el pastor Russell había enseñado por espacio de 43 largos años que la separación de las ovejas y de las cabras se harían durante el milenio en el futuro. En ese momento se iba a hacer recién la separación de las ovejas y de las cabras. Después, muerto el pastor Russell, en un momento dado, en una borrachera de Rutherford, o un momento conveniente para manipular a sus miembros para que salgan a predicar más, para generar más ingresos para la Watchtower, se le ocurrió la brillante idea de decir que la separación de las ovejas de la cabra no era como había enseñado por 42 años el pastor Russell, es decir, que no iba a ocurrir en el milenio futuro, sino que eso ya había comenzado en 1914, y que por lo tanto desde ese momento
se había empezado a distinguir quién era oveja y quién era cabra por medio de la predicación que se hacía en el servicio del campo. Es decir, que en el servicio del campo quien no aceptara el mensaje era una cabra y quien lo aceptaba era una oveja. Y es así que manipuló pues a sus miembros para que predicaran duro en el campo, para que se cumpliera esto de definir quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo cuando viniera Armagedón. Es decir, la selección de lo que eran cabras y eran ovejas se iba separando y se iba ya definiendo durante el ministerio de predicación de todos los testigos de Jehová, o todos los estudiantes de la Biblia en ese entonces, como se llamaban. Entonces ellos tenían que salir a predicar para ir ya definiendo, separar la paja del trigo. Y entonces ese momento de separación se tenía que definir antes que viniera la tribulación, para que los testigos de Jehová se vieran en la necesidad de colaborar con su trabajo del servicio del campo, para que se cumpliera esa separación de ovejas y cabras, y una vez culminada eso con la predicación mundial, pudiera traer consigo el Armagedón. Y es así pues que Rutherford creció mucho, hizo mucho dinero, hizo ganar mucho dinero a la ciudad de Watchtower, porque en esa época todo se vendía directamente al público, su literatura, había ofertas de combos, oferta por Navidad, libros que se vendían, precios de oferta, y se logró vender mucho dinero, se imprimieron muchos libros, y en la época de Rutherford ingresó mucho dinero a la ciudad de Watchtower, gracias a los testigos de Jehová, testigos de Jehová que salían al servicio a predicar como locos, anunciando el fin del mundo para 1925, con un falso Armagedón para esa fecha, con el cuento pues de que debían ellos que salir a predicar urgentemente y dedicar todos sus esfuerzos a la hora de predicación, y no debían casarse, no debían estudiar nada, sino dedicarse el poco tiempo que faltaba a la predicación para hacer esa selección de ovejas y cabras, para que ya eso trajera consigo el Armagedón, en vista que ya se había definido quién era oveja y quién era cabra. Y eso fue una manipulación muy hábil de Rutherford para poder forzar al testigo de Jehová a salir al servicio, para que cumplieran el mandato supuestamente de Jesús de hacer la separación de la oveja y cabra ya ahora en el servicio del campo. En 1995 la sociedad Watchtower dijo: no señores, Rutherford fue mentiroso, estaba borracho seguramente, y dijo que esa separación había ocurrido en 1914, algo que es imposible, puesto que la Biblia menciona que eso va a ocurrir después de la gran tribulación, y como la gran tribulación está en el futuro, es imposible que hubiese ocurrido la separación de ovejas y cabras en 1914, y por lo tanto de hoy en adelante se va a enseñar que eso va a ocurrir, esa separación de ovejas y cabras va a ocurrir cuando comience la gran tribulación futura. Entonces, señor testigo de Jehová, uno no puede creer esta organización, pues. Lo que enseñó Russell fue mentira, lo que enseñó Rutherford también fue otra mentira por espacio de 73 años, o 75 años, de 1923 a 1995, son más de 70 años de engaño, puesto que la Watchtower dijo: eso no es verdad, fue un engaño, una mentira. Pero como nunca lo ponen como mentira, dice: fue un error, fue una luz antigua. Ahora, la nueva luz es que no fue en 1914, sino que sea para el futuro. Pero hay mucha gente que ha muerto antes de 1995 que creyó que esa separación ya había ocurrido en 1914 y murieron con esa creencia que ahora se considera como una creencia falsa. Entonces la pregunta que yo le hago a los hijos de Jehová es: ¿es verdad que ustedes están en la verdad? Como tanto se hacen llamar que estamos en la verdad, desde la verdad. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la verdad, hermano? ¿Cuántos años de bautizado tiene usted en la verdad, hermano? Entonces la pregunta que les hago es: ¿es cierto que ustedes están en la verdad? ¿O esos testigos de Jehová antes de 1995 estuvieron en la verdad con estas enseñanzas que se han tirado a la basura? Bueno, la respuesta es obvia: no están en la verdad ni estuvieron en la verdad, y lo que ahora se enseña tampoco se puede decir que sea la verdad, puesto que el récord de la Watchtower en su historial doctrinal de enseñar doctrina ha demostrado que sus doctrinas son perecibles, son perecederas, no tienen fecha de expiración.
que no es una doctrina de Dios, porque Dios no puede mentir, no es una doctrina eterna que dura toda la vida, sino que tiene fecha de caducidad. Y eso no puede ser, pues, porque todo lo que tiene caducidad quiere decir, pues, que no es una verdad certera. La verdad es verdad ayer, hoy, mañana y siempre. Si tiene fecha de vencimiento, entonces quiere decir que hay otra verdad posterior que no es esa que se está enseñando, puesto que tiene fecha de caducidad, y entra otra verdad diferente a tallar en reemplazo. Entonces quiere decir que lo que se enseñaba ahora no fue la verdad definitiva, fue una verdad que tuvo fecha de expiración y fue reemplazada por otra totalmente diferente, que no sirvió para hacer brillar a la anterior, porque esa es la idea, que la nueva luz debe haber brillo a la anterior, pero no que la apague y la deje en cero. Y eso es lo que está ocurriendo. Es como si yo hiciera un ejemplo, ¿no? Tengo un foco de luz de 15 vatios. Luego le aumento este foco, le pongo un hilito más, un filamento más, y sube de 15 vatios a 30 vatios. Después esa misma luz le pongo otro filamento más y sube a 50 vatios. Después le pongo otro filamento más y sube a 75 vatios. Después le pongo otro filamento más y sube a 100 vatios. Es la misma luz, es el mismo foco de luz que se va iluminando cada vez más conforme voy añadiendo a ese mismo foco un filamento más de luz para darle más potencia a ese foco hasta que brille totalmente. Es decir, llega a su máxima potencia, por decir 100 vatios, 200 vatios. Pero yo no puedo agarrar y decir, este foco que tiene 15 vatios o 25 vatios, no le voy a agregar más luz a este. Lo voy a sacar, lo tiro al tacho de basura y lo reemplazo por otro de la misma intensidad, total, pero con otro color de luz. En vez de ser una luz blanca, le pongo una luz roja, totalmente diferente al anterior y en la misma intensidad de luz. Eso no, pues, eso no es una luz más brillante. O sea, no se puede aplicar el concepto de que la luz se hace más brillante si estoy sacando el foco anterior, lo tiro a la basura y pongo otro nuevo con otro color de luz. Si la luz previa era blanca, ahora le pongo otra con la misma intensidad de luz que la anterior, pero otro color diferente. Entonces la anterior nunca llegó a brillar más, sino que fue reemplazada por otro foco de otro color diferente, totalmente diferente, y está dando una luz de otro color. Eso no puede ser, pues, porque eso convierte la luz previa como una luz que no servía. La idea es que la luz que está presente se le añada más información de luz, más filamento de luz, para que comience a brillar más, se convierte en un foco de 15 vatios, pase a 30 vatios, pase a 50 vatios, pase a 75 vatios, pase a 100 vatios y quede totalmente iluminado a su máxima esplendor. El mismo color de luz, el mismo foco, pero que se le va añadiendo más información, y en este caso más filamentos para que alumbre más hasta que llegue a su potencia máxima. Pero no puedo sacar el foco anterior, tirarlo al tacho de basura y poner otro foco con la misma intensidad de luz que el anterior, pero de color rojo o color azul o color amarillo el foco, cuando el foco anterior era blanco. La idea es que tiene que seguir una misma dirección, esa misma foco, sin tocar el foco, sin botarlo, sin apagarlo, sino dándole más luz, agregándole más filamentos para que dé más iluminación. Ese es el criterio de una nueva luz más brillante, que da más luz a la luz anterior, sin anularlo, sin reemplazarlo ni botarlo en la basura. La Watchtower hace justamente lo que el pastor Russell dijo que no se podía hacer, porque la Watchtower lo que está haciendo es agarrar el foco anterior y decir, esto está mal, no sirve. Entonces nunca llega a brillar más, porque lo he sacado y lo boto a la basura y pongo otro igualito, con otro color de luz, pero con la misma intensidad. Es decir, si el anterior era un foco de 50 vatios, le voy a poner otro de 50 vatios, pero en vez de ser de luz blanca le pongo una luz roja. Entonces va a iluminar una luz diferente, roja, que no era la original, y no le dio más potencia porque tiene 50 vatios igual que el anterior, diferencia que el otro le he botado a la basura. Nunca llegó a brillar más, al contrario, la deseché y puse otra en su lugar. Eso no se puede hacer, y es lo que hace la Watchtower, y eso crea desazón, desconcierto y desconfianza en una organización que dice que recibe el alimento de Jesucristo, de un Jesucristo que está indeciso,
que no sabe dónde está parado, que debe ser un Jesús, pero no el Jesús el Hijo de Dios, sino de ser otro Jesús que tiene un nombre parecido, que tiene el mismo nombre, pero que no es el Jesús, el Hijo de Dios. Esto ha hecho que muchos de Jehová pues estén desanimados de la Watchtower. Sobre todo esta enseñanza que se mantuvo por décadas diciendo que Jesús vino en 1914 en su segunda parucía invisible, afirmando que la gran tribulación había empezado en 1914, y como habían enseñado hasta 1970 que Jesús vino en 1914 y que en 1914 empezó esa señal compuesta previas a la señal del Hijo del Hombre en la nube de Mateo 24:30, y que esas señales compuestas previas a la señal de la venida del Hijo del Hombre en esa nube había empezado en 1914, y que ese hecho de que había empezado las señales compuestas a cumplirse a partir de 1914 en adelante, es decir, terremotos, guerras, hambre, peste, el desamor de los hijos de los padres, los falsos profetas, y todos estos acontecimientos que Jesús advirtió que iban a suceder previos a la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La ciudad de Watchtower dijo que eso empezó en 1914 y enseñó que como la gran tribulación había empezado en 1914, enseñó pues que estos sucesos previos a la señal del Hijo del Hombre del cielo, que los discípulos le preguntaron en Mateo 24:3, que empezaron en 1914, estos sucesos previos, o la Watchtower lo llama como señal compuesta, lo llama una señal compuesta de varios sucesos que llevarían a la señal del Hijo del Hombre en la nube. La Sociedad Watchtower enseñó hasta 1970, como muchos años, que esos sucesos previos a la venida de Jesús habían comenzado en 1914, siendo Jesús, y que esos sucesos que habían comenzado en 1914, como guerra, rumores de guerra, el amor al dinero, hambre, peste, terremotos, etcétera, etcétera, eso se había entendido, y que sirvió para que los testigos de Jehová entendieran que Jesús ya estaba reinando desde los cielos con todo su poder, que había sido coronado como rey en 1914. Quiero que lo tengan bien claro eso. La Sociedad Watchtower les había enseñado a los testigos de Jehová que los sucesos, esa señal compuesta previos a la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube, había empezado en 1914, y que eso sirvió, esos sucesos previos como hambre, terremotos, guerras, todo lo que comenzó a suceder, sirvió para que los testigos de Jehová tuvieran los ojos del entendimiento, para que comprendieran que Jesús ya había sido coronado como reino de cielos en el año 1914 con todo su poder y gloria, y que además el inicio de esa señal compuesta en 1914 tiró, dice, spell out, la voy a estar usa esa palabra spell out, o sea, expulsó fuera, tiró afuera, es decir, proyectó, trajo consigo, expulsó por afuera la señal del Hijo del Hombre en 1914, viniendo en las nubes del cielo. Es decir, para la Watchtower, esta señal compuesta que había empezado en 1914, señores, había empezado en 1914, no era señales, no eran sucesos previos a la futura venida de Jesús en esa nube del cielo en el futuro, sino que por el contrario, esos sucesos que habían ocurrido a partir de 1914, esa señal compuesta que empezó a cumplirse en 1914 en adelante, no era
no eran sucesos previos a la venida de Jesús en esa nube del cielo en el futuro, que iba a concluir con eso, sino que esos acontecimientos, esas señales compuestas que empezó a cumplirse en el 14, sirvió para que los testigos de Jehová comprendieran que Jesús ya estaba presente en los cielos en el 14, coronado como rey, con todo su poder, y además que la señal del Hijo del Hombre se vio en la nube en ese año, viniendo con todo su poder y gloria. No significó que había empezado las señales compuestas para una futura venida de Jesús en el futuro, puesto que la gran tribulación para la agua había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Entonces no habría posibilidad de decir que esos acontecimientos de guerra, hambre, terremotos, pestes, rumores de guerra, la maldad, desafuero que iba a comenzar a ocurrir, los falsos profetas que vendrían, no eran sucesos que nos anunciaba que Jesús iba a venir en el futuro en una nube. No, señor, decía la Watchtower. No son sucesos que anuncian que el verano está cerca y que la higuera está dando su fruto, como se debió entender, porque es así. Según la Biblia, según uno lee Mateo 24, esta señal compuesta que lo llama la Watchtower como tal, estos sucesos se llama señal compuesta de varios sucesos, según la Biblia, Mateo 24, son sucesos, acontecimientos que Jesús dijo que debían acontecer previos a su segunda venida en el futuro, después de la gran tribulación en una nube. Pero la Watchtower en esa época, hasta el año 1970, ya había enseñado que la gran tribulación había comenzado en el año 1914. Por lo tanto, no existía una tribulación en el futuro, sino ya había empezado en 1914. Y como tal, tuvo que ajustar su enseñanza y tener que explicar cómo es posible que Jesús, habiendo empezado la gran tribulación en el año 1914, cómo era posible que los acontecimientos, esa señal compuesta que indicaría la venida de Jesús en esa nube del cielo para el futuro, pudiera haber acontecido después de la gran tribulación, cuando en realidad son sucesos antes de la gran tribulación. Y me explico, si la Watchtower había dicho que la gran tribulación había empezado en 1914 y recién se estaba viendo en el año 1914 esas señal compuesta, terremotos, hambre, peste, guerra, rumor de guerras, todas estas cosas, a partir de 14, entonces hay algo que no anda bien. Es como decir que los dolores de parto significa que el hijo ya nació. Absurdo. ¿Se dan cuenta? La señora Watchtower había dicho que la gran tribulación había empezado en 1914 y dijo que todo esto señal compuesta había empezado a cumplirse en 1914. Entonces, ¿cómo es eso? Se supone que esos son los señales de dolores de parto y que se sabe que va a dar a la luz. Es decir, que eran las señales previas a la venida de Jesús en la nube posterior. Entonces la señora Watchtower en ese momento inventó pues una teoría estúpida, como esta religión, que es una religión estúpida, ridícula, absurda. Enseñó algo que es estúpido para acomodar su teoría estúpida de que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y dijo, bueno, no, estos sucesos o estas señales, esta señal compuesta, estos sucesos previos a la venida de Jesús, no es señal de que Jesús va a venir próximamente para la gran tribulación. No. Eso es estos sucesos que están ocurriendo ahora en 1914, esta señal compuesta que llama la Watchtower, se debe entender como que Jesús ya está presente, coronado como rey en el año 1914, y que la señal del Hijo del Hombre empezó también en 1914 y Jesús vino en esa nube en 1914. Todo se juntó. La parucía, coronado como rey, y también se cumplió en el año 1914 la señal del Hijo del Hombre, esa señal particular de Mateo 24:3. Dice que esos sucesos previos de Jesús, esa señal compuesta, tiró fuera, sacó a relucir, por decir de una manera mejor, sacó a relucir que los testigos entendieron que la señal del Hijo del Hombre en el cielo y viniendo en una nube se había acontecido en 1914, junto con su venida, con todo su poder y gloria, coronado como rey. Me explico, eso que se señala hasta 1970, eso era. No había nada futurista.
Lo que se esperaba por futuro era simplemente ya la parte del Armagedón, que vendría en cualquier momento. Pero que Jesús ya había venido en su segunda parucía invisible, tanto coronado como rey, como también esa nube del cielo, y se había visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y Mateo 14, todo eso junto. Es decir, que el texto de Mateo 24, 29 al 31 se había cumplido ya entre 1914 y 1919. Y no era para el futuro. Eso ya se había cumplido en 1914, cuando se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube, y a Jesús con todo su poder, e inmediatamente, pocos años después, reunió a sus escogidos y escogió a su esclavo en 1919. Eso fue lo que se enseñaba hasta 1970, señores. Y eso lo creí yo cuando yo era testigo en esa época, en los 70, y así se enseñaba. Y eso lo querían muchos testigos antiguos que tienen ahora mi edad, los que son más viejos. Entonces, los de Jehová querían eso. Creo que me he explicado, trato de explicarme lo mejor posible. Es decir, para la Watchtower, hasta el año 1970, señores, hasta 1970, Jesús, primero, había empezado la gran tribulación en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Segundo, que los sucesos previos a la señal del Hijo del Hombre en esa nube, que le preguntaron los discípulos a Jesús, en Mateo 24:3, dinos qué señal hay de tu venida y el fin del sistema de cosas. Jesús empieza arrancando Mateo 24:4, dice, estén alertas, porque habrá rumores de guerra, terremotos, hambre, pestes, bla, 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 todo esto que ya conocemos, y que esos sucesos previos que anunciaban la señal del Hijo del Hombre para el futuro, para la Watchtower había empezado todo eso en 1914, todos esos sucesos previos, esa señal compuesta que llaman la Watchtower. Y como eso empezó en 1914, los testigos de Jehová en esa época no vieron a Jesús venir en esa nube, porque enseñaba en esa época que los testigos de Jehová en esa época, hasta el año 70, enseñaban que los estudiantes de la Biblia en 1914 entendieron eso con los ojos del entendimiento espiritual, que Jesús no vino a la tierra en forma física, sino que está rigiendo desde los cielos, dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra, y que Él vino en esa nube del cielo, pero que que fue algo espiritual, que no vino físicamente, sino algo espiritual, y que los testigos de Jehová, o los estudiantes de la Biblia en el año 1914, entendieron eso con los ojos del entendimiento espiritual, puesto que la Watchtower estaba enseñando en ese momento que Jesús vendría de forma invisible por segunda vez, y por lo tanto lo que significaba esa señal compuesta que comenzó a cumplirse en 1914, es decir, terremotos, guerras, hambre, pestes, desafuero, que comenzó a cumplirse recién en 1914, eso sirvió para que los testigos de Jehová comprendieran que Jesús ya estaba presente en 1914 coronado como rey con todo su poder y gloria, y que también había tirado fuera esos sucesos previos, había sacado, relucido o tirado fuera la señal del Hijo del Hombre de Mateo 24:30, y que se le vio venir en una nube del cielo en ese año, tal como se les ha mostrado en varias atalayas, como la de 1952 del 1 de mayo y la de 1966 de septiembre, 1966, donde la Watchtower dice claramente que en 1914 se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo a los cielos, y luego viniendo con todo su poder y gloria en 1914. Y en otra atalaya que he mostrado también, está en mis videos, revísenlo, la Watchtower dice que en 1919 se cumplió el versículo de Mateo 24:31, que es la reunión de todos sus ungidos que se encontraban esparcidos por toda la tierra, y que eso ocurrió en el año 1919. ¿De acuerdo? Esa era la enseñanza que solamente quedaba para el futuro del Armagedón, pero que Jesús ya había venido. No solamente fue la parucía invisible de Jesús coronado como rey con todo su poder en los cielos. Quiero que lo entiendan bien ustedes. No era solamente que el año 14 ocurrió la parucía de Jesús en forma invisible en los cielos, coronado como rey con todo su poder, no, sino que también incluía el texto de Mateo 24:29 al 31, que eso también comenzó a cumplirse en 1914 hasta 1919, que incluye el texto de Mateo 24:31 de la reunión de los ungidos. Pero los textos de Mateo 24:29, inclusive 29:30, esos dos en especial se cumplieron en el año 1914, es decir, la señal del Hijo del Hombre vino en la nube con todo su poder y gloria,
y también que en el año 1014 había ocurrido esa señal extraordinaria, sobrenatural, del sol, la luna y las estrellas, y que los poderes de los cielos serían sacudidos. Todo eso había ocurrido en el año 1914. No quedaba nada para el futuro, nada. Todo eso había ocurrido en 1914. Es decir, que la segunda parucía de Jesús había ocurrido en 1914, tanto coronado como rey en los cielos con todo su poder, como también que había venido en esa nube del cielo con todo su poder y gloria. Y poco tiempo después, 4 años después, escogió su esclavo fiel y decreto en 1919, cuando hizo su inspección a su templo en 1918. Ese era el criterio. Y que los sucesos previos a la venida de Jesús, que eran estos terremotos, guerras, hambre, que para Guasar comenzó a cumplirse en 1914, sirvió para que los testigos de Jehová tuvieran los ojos del entendimiento y comprendieran que esos sucesos previos significaba que Jesús ya estaba presente desde 1914 como rey en los cielos, dirigiendo su atención en la tierra, y que no significaba que Jesús había venido a la tierra en forma física, porque muchos preguntaban ¿por qué no se le vio a Jesús venir? Y la Guasar decía que no, porque era una venida invisible, era una parucía invisible, una presencia invisible, que la llamó segunda venida invisible, y que esa parucía de Jesús se había completado en 1914 totalmente, completado, tanto su parucía coronado como rey, como su segunda venida en la nube del cielo, todo eso junto en el año 1914, y que esa señal compuesta previa a su venida en el futuro, en esa señal del cielo en los cielos, viendo a Jesús, eso se había cumplido en 1914 porque los sucesos previos que habían encontrado en 1914 había tirado fuera ya la señal especial de Mateo 24:30, que había como viendo empezado en 1914. Entonces la ciudad de Guastar juntó tanto la parucía de Jesús coronado como rey con todo el poder y gloria de 1914, como también esa venida de Mateo 24:29 al 30, que vino Jesús en una nube del cielo con todo su poder y gloria, y eso fue lo que significó esa señal compuesta que comenzó a cumplirse en 1914. Sirvió para que los testigos comprendieran que esa señal de Mateo 24:30 se había comenzado a cumplir en 1914 también en 1914. Lean ustedes las leyes antiguas. Y no quedaba nada para el futuro, solamente que viniera el Armagedón. Pero que Jesús ya había venido en 1914. Y es por eso que la Guastar había enseñado que la señal extraordinaria del sol, la luna y las estrellas habían ocurrido en 1914, y él le mostró varios videos claramente que la Guastar dice en 1914 se dio la señal en el sol, la luna y las estrellas, y los poderes fueron sacudidos, de Mateo 24:29. Y lo decía así, señores, porque la Guastar había enseñado que la gran tribulación había comenzado en 1914, puesto que el texto de Mateo 24:29 dice que esos sucesos sobrenaturales del sol, la luna y las estrellas iban a ocurrir inmediatamente después de la gran tribulación. La sociedad pudo sostener en su doctrina que Jesús había venido en 1914, puesto que la gran tribulación había empezado pocos momentos antes, en el año 1914. Pero ¿qué ocurrió, señores? Esto es lo que ha desanimado a muchos testigos de Jehová, gente que ha predicado esto por años. Yo nunca lo creí cuando era testigo de Jehová, lo vi estúpido. Con la parucía invisible de Jesús, ¿qué sentido tiene que Jesús haya venido en 1914? ¿Para qué ha venido? Si sigue la maldad en la tierra, decía yo. ¿Qué me sirve que en 1914 esté comenzando las señales compuestas de su venida, y que esa venida no indica lo que va a venir en el futuro, sino que ya vino en 1914 en esa señal del cielo, en esa nube con todo su poder y gloria en 1914? Es algo ridículo, yo lo vi estúpido, y si te está hasta las patas. ¿Cómo es posible que me digan a mí, me señalan a mí, que en 1914 había empezado la señal compuesta, esa señal compuesta de los sucesos previos a su venida, que llevaría la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo, y que me dijeran que esa señal previa era indicativo que Jesús ya había venido en esa nube del cielo en 1914? Lo veía pero estúpido, jalado los cabellos, porque no sabían cómo explicar pues que la gran tribulación había empezado en 1914. Tuvieron que juntar todo, no les quedó otra cosa. Una región que estaba, y eso fue lo que a mí me desanimó de la Watchtower,
cuando vemos que el orden es así. Jesús le preguntan a los discípulos a Jesús una pregunta, le dice, ¿cuál es la señal? Singular. Dios, Señor, ¿cuál es la señal de tu segunda venida? Y Jesús arranca diciendo, Mateo 24:4, después que le preguntan a Jesús en Mateo 24:3, entran ustedes a Mateo 24:4 y Jesús dice, estén alertas, que nadie los engañe, ¿no? Nadie se engañe. Pues habrá guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestes, el amor del hombre se terminará, habrá falsos profetas, y todos estos acontecimientos que todos conocemos perfectamente, ¿no? Hay de las mujeres que están dando a luz esos días, ¿no? Y después la gran tribulación, ¿no? Entonces, es un orden muy claro. Primero vienen estos sucesos previos que va a llevar al final a la señal, a esa señal, porque es singular. ¿Cuál es tu señal, Señor? Y la señal es, y verán a la señal, no habla de señales compuestas, digo, y verán la señal, y dijo el hombre viniendo en la nube. Ese mismo Jesús viniendo en esa nube es la señal, Él es la señal, viniendo en la nube, lo verán a Jesús en la nube venir, Señor, sí de Jehová. Y todo lo que Jesús comienza a enumerar en Mateo 24, después del texto de Mateo 24:3, Jesucristo dice en Mateo 24:4, manténganse alerta, no dejen que nadie se engañe, y empieza a decir, vendrá estos sucesos previos, guerras, terremotos, hambre. Jesús no les llama señales, observen ustedes, Jesús no les llama señales, habla de sucesos que van a ocurrir, y después al final concurre diciendo Jesús, y recién verán, inmediatamente después de la gran tribulación que vendrá, ocurrirá esta señal extraordinaria en el sol, las lunas y estrellas, los poderes serán sacudidos, y recién verán la señal, dijo el hombre. Esa señal que le preguntaron en Mateo 24:3 era una sola. Ese es el orden de las cosas, así como debe ser. En este momento nosotros estamos viviendo esas señales, no señales, sino acontecimientos, sucesos, eventos previos a que anuncian su venida, que la mujer va a dar a luz, los dolores de parto, estamos viendo los dolores de parto, estamos viendo que la higuera se está poniendo verde y está saliendo los frutos, y nos damos cuenta que el verano está cerca. Pero la sociedad Watchtower, hasta 1970 tenía una enseñanza estúpida. Esos sucesos previos a su venida Jesús del futuro, para la Watchtower, no eran señales previas, sino era justamente sucesos que indicaban que Jesús ya había venido en 1914. Eso lo vi yo como una estupidez, una imbecilidad. Decir que los sucesos previos a la venida de Jesús, que empezó en 1914, esa señal compuesta, como llama la Watchtower, que empezó en 1914, sirvió para que los testigos tuvieran un entendimiento de que Jesús ya estaba reinando como rey en 1914 y que había venido en esa señal en una nube del cielo en 1914. ¡Qué estupidez! Y es justamente esos acontecimientos que están ocurriendo ahora, hasta ahora, indica que Jesús todavía no ha venido, porque no empezó la gran tribulación. Pero como la Watchtower había enseñado que en el año 1914 ya había venido Jesús, y ya había empezado la gran tribulación, entonces no pudo prolongar eso para el futuro, entonces quedó retrasado, o sea, es decir, se adelantó la venida de Jesús en la nube en 1914 y recién empezaron los acontecimientos previos de su venida, algo absurdo. ¿Me explico? La sociedad Watchtower comenzó a decir que Jesús ya estaba en el cielo y que la señal de su venida había ocurrido en 1914, porque la gran tribulación había empezado poco tiempo antes en 1914, y que inmediatamente después Jesús había venido en la nube del cielo en 1914. Pero qué raro, comenzó recién a ocurrir las señales previas de su venida justamente en ese mismo año 1914, que es absurdo. No puedo empatar las señales previas diciendo que estoy empezando a decir que están empezando a verse las señales previas de su venida y decir que ya está bien presente, ha venido ya en 1914 coronado como rey, y además ha venido en la nube del cielo con toda su poder y gloria en esa nube del cielo. Era absurdo. Y como la sociedad Watchtower no podía explicar cómo era posible que recién se estuvieran viendo las señales previas de la venida de Jesús, y decir que Jesús ya había venido en 1914 en su posición visible coronado como rey y además en esa nube del cielo, tuvo que decir, no, lo que está ocurriendo ahora, esos terremotos, guerras, hambre, esto, son sucesos que nos indican, que nos muestran, que nos hacen entender con los ojos del entendimiento que Jesús ya vino en 1914 coronado como rey y vino y apareció esa señal especial de Mateo 24:3 que le pidieron a Jesús, sus discípulos, de su venida en esa nube del cielo con todo su poder y gloria, y que había ocurrido todo eso en 1914.
¿Qué explicación más imbécil de la Watchtower? Estupidez. Una religión falsa, y tienes en esa época habían 5 o 4 millones de Jehová, en esa época, en los 70, que querían esa imbecilidad. Yo no la creía. Algo no anda bien acá. Hay un orden. La Biblia está bien clara, en Mateo 24:3 hay un orden que se hay que seguir. Primero viene los sucesos previos, y luego viene Jesús, dice va a haber la señal, porque sí viene en el futuro, que esperará la tribulación. Pero como la ciudad de Guastalla había dicho que la tribulación había empezado en el 2014, se vio ajustada de tiempo. Se vio que está. Entonces, las señales previas quedaron después, que la venida de Jesús en la nube. Eso quedó, eso pasó. Que los sucesos previos a su venida quedaron postergados y Jesús vino antes, en la nube del cielo, en 2014. Entonces la señora Guastalla dijo, ¿cómo puedo explicar esa congruencia? Que Jesús ya vino en 2014 en esa nube, sin embargo estamos recién viendo las señales previas a su venida. ¿Cómo explico? No, dijo, la explicación es muy fácil. Una explicación estúpida. Ustedes se dan cuenta que es estúpida. Diciendo no, que esos sucesos de terremoto que se está viviendo ahora sirve para que ustedes comprendan con los ojos del entendimiento espiritual que Jesús ya vino pues en 1914 y la señal del Hijo del Hombre se vio en la nube del cielo en 1914. Una tremenda ilucidez, una tremenda imbecilidad de estos teólogos estúpidos de la Watchtower. Ahora ustedes me dirán que yo estoy duro en hablar, ¿no es cierto? Me van a decir ustedes que soy un hombre duro al hablar, que hablo con tanto odio. No es odio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no es odio, señor Jehová? Y se lo dedico esto al URA, por si acaso. Porque la Watchtower, al poco tiempo, en 1970, después en 1970, se dio cuenta que era absurdo. Y dijo que la gran tribulación no empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, puesto que el periodo de tregua, el periodo del cese de la gran tribulación con el fin de la Primera Guerra Mundial en el 1918, la Watchtower se quedó así, volvió la paz a la tierra. ¿Cómo es eso? Supone que tenía que traer eso al Armagedón. Y entonces dijo que Dios había dado un periodo había cortado los días para dar oportunidad a que los ungidos pudieran hacer su labor de salvar a más personas, y dio pues una tregua, un periodo, un lapso de tiempo, de un intervalo, llama la Watchtower, un intervalo de paz relativa, y que inmediatamente llega el Armagedón para empalmar con la segunda etapa de la gran tribulación y dar el fin del mundo. Y comenzaron a pasar los años, ya años de años, décadas, y el intervalo seguía largo, la tregua seguía larga. Y entonces dijo, no, esto no está bien. El año 1970 la Watchtower dijo, no podemos seguir sosteniendo una estupidez, diciendo que la gran tribulación empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando no viene el Armagedón. No puede ser que el periodo de tregua sea más largo que los años que duró la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que supuestamente empezó la gran tribulación. Dijo, esto no anda bien. Y entonces tuvo que decir, la regamos, dejamos todo lleno de estiercolizado. Entonces, con la cabeza gacha, la Watchtower tuvo que reconocer que la gran tribulación era para el futuro, que significaba la destrucción de todas las religiones falsas y todo el sistema político del mundo. Y ese movimiento, ese cambio para la gran tribulación, para el futuro, destruyó toda la doctrina de la Watchtower. Es decir, ya Jesús no pudo haber venido en 1914, ni tampoco pudo haber ocurrido la venida de Jesús en esa nube del cielo, tal como enseñaba que había ocurrido en 1914. Ni tampoco que la señal extraordinaria de Mateo 24:23 había ocurrido en 1914, como había enseñado hasta 1970. Y se vio obligado a decir, bueno, la regamos, no está bien eso. Y eso es para el futuro. Tal como yo insistía siempre. Siempre pensé que eso estaba mal. En 1994, en la atalaya de 1994, de fecha 15 de febrero, señores de Jehová, en esta atalaya del 15 de febrero de 1994, del 15 de febrero, páginas 8 al 15, párrafos 16 al 21, la Sociedad Watchtower hace una declaración diciendo a lo siguiente: tenemos que dar ahora a ustedes un nuevo entendimiento después de haber analizado todo esto, dice la Watchtower ahí, después de haber hecho un análisis más concienzudo de todo esto, después de haber hecho un análisis
profundo de esto, la sociedad Watchtower se vio la necesidad de corregir y tirar al tacho de basura todo lo que había enseñado por décadas. Resulta pues que ya el texto de Mateo 24, 29, 31, ninguno de esos versículos se cumplió en 1914 como se creía hasta 1970. Ahora resulta que Mateo 24, 29, 31, de acuerdo a esta atalaya de 1994, se cumplirá para el día final del Dios de Jehová el Todopoderoso en el día del juicio final. Y que es un suceso para el futuro en estos tiempos, que va a ocurrir en el futuro y que corresponde a esta época del sistema de cosas. Ya la sociedad Watchtower se define y dice: la regamos, enseñamos por décadas algo que estaba mal. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está Jesucristo ahí para que no intervenga? ¿Cómo? La Watchtower era la organización de Jehová, y Jesús y Jehová están en complicidad y se quedan mudos, viendo que su organización en la tierra está enseñando mentiras y doctrinas ridículas y falsas, tal como la Watchtower tuvo que reconocer, pues está mal. Y dice en esa revista de 1994 que ya se han puesto a analizar más a fondo, y tienen un nuevo entendimiento. Sí, un nuevo entendimiento, una nueva luz que tira a la borda, tacho de basura, así lo tiran por el barco, toda la enseñanza pasada, que está putrefacta, que es puro alimento chatarra, mentiroso, engañador, habiendo afirmado que Jesús ya vino en 1914 y que esa señal en el cielo que le habían preguntado a Jesús sus discípulos en Mateo 24:3 se había cumplido en 1914, y que en 1914 se dio esa señal en el cielo y a Jesús vino con todo su poder y gloria. Ahora, resulta que eso no es así, que eso tiene que ser para el futuro, puesto que recién estamos viendo los eventos previos a su venida para el futuro, que es equivalente a la mujer que está con los dolores de parto y que es indicio que el hijo va a nacer, y no como se enseñaba antes, que los dolores de parto eran significado que el hijo ya había nacido. Que los hijos tenían entendimiento que esos dolores de parto de la mujer, significaba que Jesús que el niño ya había nacido. Eso es lo que enseñó la Watchtower, que los testigos de Jehová tenían entendimiento que los dolores de parto, el dolor de parto de la mujer encinta, que es la forma metafórica que usa la Watchtower para explicar la venida de Jesús, que los dolores de parto no significaban que Jesús ya estaba que el niño iba a nacer, no, significaba que los testigos de Jehová entendían que esos dolores de parto significaba que Jesús ya había que el niño ya había nacido antes. ¿Se imaginan ustedes esa estupidez? Que los dolores de parto no significaban que el niño iba a nacer, sino que el niño ya había nacido. ¡Qué estupidez, Dios mío! Porque no podían explicar cómo era posible que el niño haya nacido y los dolores de parto estaban viniendo después, puesto que decían que Jesús ya había venido en 1914 en esa nube del cielo con todo su poder y gloria, y en 1914 mismo está empezando los dolores de parto. Es absurdo, ¿no es cierto? Ahora la ciudad Watchtower tiene que acomodar, o sea, agarra y borra todo, ha tirado todas sus doctrinas a la basura. Entonces empecemos de nuevo. Ahora resulta que la gran tribulación es para el futuro, ya no empezó en 1914, y que la venida de Jesús en esa nube del cielo, con la señal que apareció en el cielo, con todo poder y gloria viniendo en las nubes, no ocurrió en 1914, sino que será para el futuro, tal como debió ser siempre. Y ahora está enseñando que esa venida, que antes decían que Jesús iba a venir en una venida invisible, en forma invisible, resulta que ahora la ley de 1994 está diciendo que no es tan invisible que digamos, porque dice que la gente viva, los inicuos que van a estar vivos, la gente incrédula que va a estar viva, van a ver a Jesús, dice, van a verlo venir y van a temblar. La Watchtower está ahora tirando por la borda todas sus enseñanzas, señores. Lean esta atalaya de 1994. La Watchtower está diciendo ahora que todo ojo lo va a ver con los ojos físicos, tal como siempre debió ser. Como siempre yo insistí en mis videos antes. La Watchtower tiene que reconocer que es una religión falsa, que enseñó mentiras, pues nunca lo va a decir abiertamente. Pero sí reconocen esa atalaya que ya han hecho se han reunido para analizar a fondo, y se estamos analizando a fondo, y realmente pues no tenía sentido decir que la gran tribulación había pasado en 1914, que no tenía sentido decir que la señal extraordinaria, sobrenatural de Mateo 24-29, que es inmediatamente después de la gran tribulación, había empezado en 1914, pues, y que se vio en ese mismo año ya Jesús venir como
con todo su poder y gloria en los cielos en el año 1014. Y eso se entendió por su entendimiento al ver las señales previas a su venida, o esa señal compuesta empezando en 1014. Pues ya era ridículo, pues. Cuando es algo tan sencillo, cuando uno lee la Biblia, te das cuenta que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, le dice: Señor, ¿cuál será esa señal? Dice singular, no se ve singular, no repitas señales, dime cuál es la señal. ¿Cuál es esa señal de tu venida? Y Jesús le dice: bueno, mantengas alerta, que nadie se engañe, va a comenzar a ocurrir esto, el otro, terremotos, guerras, hambres, pestes, desafuero, crímenes, la maldad se aumentará en la tierra, falsos profetas. Todos esos eran sucesos que iban a llevar a la señal que Jesús les iba a dar, que era la señal de él viniendo del cielo con todo su poder y gloria. Pues lo dice Mateo 24:30, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos con todo su poder y gloria, en las nubes. Ese es, vino Jesús en las nubes, es la señal singular. Y todos los sucesos previos a eso son solamente sucesos. Jesús no dijo: voy a darle señales compuestas previas. Dijo: oirán esto, como de guerra, va a pasar esto y el otro. Son acontecimientos previos que llevarán a la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo su poder y gloria. Y eso es para el futuro, así de simple, así de sencillo. La Guastar se había enredado por años enseñando una mentira estúpida, quedó entrampada en eso de que el año 1014 había empezado la gran tribulación, y entonces se vio forzada, en vista que había dicho que la gran tribulación empezó en el 1014, se vio forzada en jalar el texto de Mateo 24, 29, 31 también para el 1014, y malogró todo, creó un desastre, puesto que si yo dije que Jesús ya vino como una vez en 1014, en San Luis del Cielo en 1014, como era verdad que las señales previas de su venida recién comenzaron también en ese año. Era absurdo. Como es verdad que Jesús vino entonces en la nube del cielo en 1014 y recién se estaba viendo las señales previas de su venida. Entonces, amigos, la ciudad de Guastar tuvo que corregir ese error y decir: bueno, vamos a poner orden en la casa. Primero viene esto, sucesos previos a la señal que se verá en el futuro, así debió ser, y después viene ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas. Los poderes serán sacudidos. Inmediatamente después de la gran tribulación, tal como dice la Biblia, se ve el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y a Jesús viniendo en las nubes con todo su poder y gloria. Ese es el orden. Y después viene pues la reunión de sus escogidos en Mateo 24:31. Todo eso lo dice esta atalaya de 1994 que va a ocurrir en el futuro después de la gran tribulación. La sociedad va a estar, por fin se ordena en su pensamiento, tal como yo siempre dije que esto estaba de patas arriba, que esta enseñanza era falsa, ridícula, y tal como siempre yo había dicho y había sostenido. Pero acá hay un punto que es muy importante, amigos. El hecho de que la gran tribulación sea para el futuro, y también la segunda venida de Jesús para hacer el juicio que va a hacer en el futuro, la selección del esclavo también tiene que ser para el futuro, puesto que Mateo 24:42, que usa tanto la Guastar a cada rato para que se mantenga alerta, y mantenerse alerta no significa mantenerse alerta a la Armagedón, tampoco a la gran tribulación, sino mantenerse alerta, como dice el texto de Mateo 24:42, a su segunda venida, a su venida. Y Mateo 24:42, cuando nosotros leemos Mateo 24:42, y vamos acá a chequearlo muy fácilmente, porque esto es importante, amigos testigos de Jehová. Cuando nosotros vemos Mateo 24:42, se lee muy claramente así, y dice, Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Y pasa al 43, y dice: esto empero sabed, que si el padre de familia supiera en cuál vigilia iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Y pasa al 44, también todo esto es para el futuro, obviamente, ¿no? Lo que va a suceder cuando Jesús venga en el futuro, después de la tribulación. Y dice el 44, estamos avanzando: por lo tanto, entrad vosotros también preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, está hablando siempre de su venida. Y pasa al 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles el alimento a su tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando viniere, cuando venga, es una vez, venga, es el futuro, la selección del esclavo, cuando viniera, lo hallare así.
futuro, allá de así, cuando venga, dice, de cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Si esto es así, por el cual los testigos de Jehová, la sociedad les exhorta a mantenerse alertas a la segunda venida de Jesús, y puesto que la selección de esclavo se hará cuando, como dice la Biblia en Mateo 24:45, cuando Jesús venga, ¿quién será ese esclavo que Jesús halle fiel y discreto para nombrarlo de todos sus bienes? Entonces, puesto que ya Jesús no vino en 1914, como se enseñaba hasta 1970, y que recibió a la Watchtower para sostener que poco tiempo después de su venida en la nube del cielo en 1914, escogió a su esclavo fiel y discreto en 1919, ya eso queda derogado, queda obsoleto, queda abolido, descartado, imposible que haya ocurrido, puesto que eso va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez, la selección del esclavo, cuando venga, puesto que no ocurrió esa señal de su venida en la nube del cielo, junto a poder y gloria, en 1914, como hasta 1970 se enseñaba, y que le sirvió a la sociedad Watchtower para sostener que Jesús escogió a su esclavo en 1918, en 1919, y como ahora reconoció, por fin agacha la cabeza y dice, no puede ser eso, y lo pone para el futuro, entonces el futuro vendrá Jesús en esa nube del cielo y recién escogerá a su esclavo. ¿Y eso qué indica? Que la sociedad Watchtower nos engañó por décadas. ¿Entendiste, Duro? ¿Entendiste ese concepto? Que la sociedad Watchtower te engañó diciendo que ese esclavo que da alimento espiritual es el esclavo que Jesús escogió para dar alimento correcto y oportuno. Entonces se ha demostrado que es una mentira. A la sociedad Watchtower a reconocer que eso estuvo errado, que Jesús no vino la señal le dijo no ocurrió en 1914 y ni vino tampoco en las nubes del cielo con poder y gloria en 1914. Entonces, y que eso va a ocurrir después de la gran tribulación, recién se le va a ver a Jesús venir en el cielo con todo poder y gloria. Entonces el mismo testigo de Jehová tampoco pudo escoger a su esclavo en 1918. Así de simple. Entonces te engañaron, pues, Luro, como un burro. ¿Te das cuenta? Entonces te digo eso y ves tú decir, caracho, tienes razón, no soy gracias y dame la mano acá, ¿no? Dame gracias, me insultas. Solamente una bestia puede insultar a una persona que le está dando a entender para que abra sus ojotes, porque está ciego, tiene unos ojotes así, seguramente la cara de lechuza, pero no ve nada. Pero hay muchos testigos que me escuchan y se dan cuenta porque son inteligentes como Rafael Candelaria, que entienden mi punto, porque es inteligente, nació con cerebro, pues el otro es un tarado, porque hace que es un cemento y me insulta, maldito hijo de perra, porque digo esto, porque soy un hombre inteligente y él no es inteligente, pues. Y él me combate con insultos, con videos sucios, porque el ataque ad hominem en la persona y no rebate lo que estoy poniendo. En vez de decir, tienes razón, la basura, no, esto desgraciado me ha engañado. No digo que este era el esclavo discreto, cuando ya he probado que no pudo ocurrir en 1918 el texto de Mateo 24:45 al 47, puesto que eso es para el futuro, cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia. La selección de esclavos cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y como ya no se cree que Jesús vino en 1914 como se enseñaba, pues Watchtower enseñaba que Jesús vino en esa nube del cielo, del texto de Mateo 24:29 al 31, todo eso ocurrió en 1914. Y ahora reconocen que se equivocaron, que eso no puede ser, pues, y es para el futuro. Entonces agachan la cabeza de la Watchtower y dicen que estamos fritos. Entonces tampoco ocurrió la selección del esclavo. Entonces la ciudad Watchtower engañó a todos. Y eso explica por qué todas sus doctrinas falsas, sus luces que se apagan, como esta que se acaba de apagar, que muestra que este esclavo pues no está dirigido por Jesucristo. Ahí está la prueba. Esto fue una mentira. No entienden cuándo va a ser la selección de ovejas de cabras. No entienden quién es ungido, quién es ese ungido. Dice que no importa si sobra gente, pero ¿qué me importa? Ya. Parece que tuvieran tirado la toalla, ¿no? Cuando contestan así, que no tienen cómo contestar una cosa que está comentando el número ungido, cuando decían que eso era señal que estamos en los últimos días, que iba a decrecer, y como están comentando, dice, bueno, que son falsos testigos, pues son falsos ungidos, pues se han metido ahí a tomar las semillas. No, pero la señora Watchtower los declaró ungidos y les dio carta verde, luz verde para que comieran los emblemas. Así que no se han enviado en la mano, pues. Este es el problema. Están tirando la toalla. No saben ni quién es ungido, quién es ungido. No saben cuándo va a ocurrir la salvación de ovejas o cabras. Todos sus vidas enseñando mentiras. No sabe qué cosa es la generación de Mateo 24:34 y te da 19 interpretaciones durante toda esa historia. Ridículas, contradictorias una de otra.
que los hombres de Sodoma y Gomorra se van a afeitar, que no van a afeitar, que sí van a afeitar, que no van a afeitar, nos cambiaron 8 veces, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, eso demuestra pues que este esclavo nunca fue escogido por Jesucristo para el alimento correcto y oportuno a los domésticos. Porque Jesús y Jehová no pueden estar detrás de estos alimentos chatarra, tal como este último, que ya han cambiado también. Todos lo han tirado al tacho de basura. Han claudicado con todos sus enseñanzas anteriores y ahora están diciendo que todo lo va a ver, pues, que va a haber gente en la gran tribulación impía que van a ver a Jesús y van a temblar. Y lo van a ver, dice. Si fuera invisible, ¿cómo van a temblar si no lo ven? Están diciendo que lo van a ver y van a temblar. Entonces esto es una revolución doctrinaria de la Watchtower. Este ha tenido que sacudirse de todo su mugre anterior. Seguramente aprovechando que se han muerto estos viejos recalcitrantes mentales como era Yarax y el Bar, ¿no? Que no querían cambiar nada. Entonces viene una nueva horda de ungiditos nuevos con una mentalidad más dinámica, ¿no? A decir, bueno, hay que barrer toda esta basura de estos viejos del cuerpo gobernante anterior que hicieron tanta basura que nos están hundiendo, el barco se está hundiendo, estamos yendo al garete, no sé dónde vamos. Mejor reconozcamos que le hemos regado y comenzamos a corregir todo. Y entonces esto demuestra que la religión pues nunca ha sido la religión verdadera. Y espero tú que por lo menos, ojalá, Dios mío, ojalá que hayas entendido este video y ya abras tus ojos de una vez para que te acoples a nosotros. Te invitamos a que vengas a unirte acá al grupo de los apóstatas, entre comillas, inteligentes, pues, ¿no? ¿No es cierto? ¿Tú quieres ser burro? Que todo el mundo te mire como un burro. ¿No te da vergüenza? ¿Has perdido la vergüenza? Que la gente te vea como un burro. Muestra que eres inteligente y sé humilde, digo que ha hecho verdad, tiene razón, la basura tiene razón. Lo que explica, tiene razón de molestarse porque es una mentira. Pero me insultas encima porque te digo la verdad. Quiere decir que de mañana alguien te dice que tu hijo está haciendo algo incorrecto, o está robando, o no va al colegio y se está tirando como decimos acá, la pera y no está, y se está yendo a jugar billar ahí con sus amigos del colegio, y alguien te dice eso, oye, tu hijo no está yendo a la escuela a estudiar, sino se escapa y está yéndose ahí al billar para jugar con sus amigos y no estudia nada, y tú te molestas con la persona porque te está diciendo un bien para tu hijo. Ese eres tú. Y me dices, gracias por avisarme, voy a corregir esto. No, tú me insultas a mí porque estoy diciéndote, oye, ¿sabes que he visto a tu hijo que está timbeando por ahí, está jugando a billar en vez de ir al colegio? Y me dices, gracias por avisarme, voy a ver eso. Te estoy haciendo un favor para que te des cuenta, y me insultas a todos los foristas testigos de Jehová que te están diciendo, oye, despierta, te están sacudiendo, despierta, ¿qué te pasa? Así, nunca he visto ese grado de brutalidad de una persona. Así, yo creo que consigo gente torpe, ¿no? Pero grado de duro, ¿sí? La torpeza, este hombre, no sé, Dios mío, tendrá trabajo, le darán trabajo, ¿de qué cuál va a trabajar? Porque cualquier trabajo del mundo se requiere un mínimo de inteligencia en algo, ¿no? ¿Qué vas a poder trabajar duro? En todo trabajo se requiere un mínimo de inteligencia, ¿no? En todo. Ya sea hasta obrero, bañito, es un poco inteligente, porque no sirve para nada. No puede ser. Dios mío, pobrecito, te lo mantenrá manteniendo ahí en su casa su mamá, pues, porque no puede trabajar, porque no le da el coco. Dios mío, por favor. Bueno, amigos, eso es lo que quería explicarles esta vez. Espero que mediten un poco este video, que es un poco largo, pero que tiene un contenido que es interesante, que les he puesto para que mediten. Muchas gracias, amigos.